¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Muy bien, Fernando. Gracias por venir. A ver, la primera pregunta que se nos ocurría cuando hablábamos de juicios por jurado, siendo absolutamente ignorantes en términos jurídicos de esta situación, es, che, ¿será como en las películas de Estados Unidos? Que un día viene el cartero a tu casa, te llega una notificación, es carga pública, te tenés que presentar en la justicia y podés ser integrante de esos 12 lugares previstos para estos determinados casos. ¿Es así o no? ¿Esto es diferente? Sí, es así, se propone que así sea. Por supuesto que para integrar el jurado va a haber que cumplir unos requisitos que son mínimos, como ser argentino, como haber terminado los estudios secundarios. Entender el idioma. Entender el idioma. Van a quedar fuera, por ejemplo, los funcionarios públicos, quedamos fuera abogados, escribanos, por supuesto las personas procesadas. Las ¿Médicos personas también quedan afuera? Los médicos legistas. Legistas. Los médicos legistas, sí, solamente. ¿Por qué? Porque se interpreta que... pueden tener un interés. Un interés manifiesto. La idea es que el jurado sea objetivo. La idea de poner un jurado proviene de poner al pueblo como intermediador, digamos. Creo que está respondiendo a un interés de la ciudadanía. Creo que con este proyecto se pretende dar respuesta a este reclamo de justicia y a esa necesidad de presencia de la población a la hora de decidir. Esto del divorcio del Poder Judicial como un poder estanco, de puertas cerradas, de magistrados arriba de un estrado, desde la maestría, en este divorcio que hiciste con la ciudadanía, tal vez. Sí, de todas maneras yo no entiendo que los jueces tengan un divorcio con la ciudadanía. Creo que es muy difícil comprender lenguajes técnicos y principios probatorios que deben aplicar los jueces. Pero creo que más allá de ese conocimiento técnico, todos como población podemos diferenciar respecto de los hechos. Podemos entender si algo está probado, podemos entender, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que es como más gráfico, ver quién chocó a quién y decir, sí, esta persona lo chocó, esta persona es culpable. Doctora, ¿cómo juega en torno a este caso la opinión pública y los estados de ánimos de nuestra sociedad? Porque Argentina en esto se ha comportado cíclicamente y se puede transformar en una situación extremadamente peligrosa. Yo recuerdo, hace muchos años veía una película en donde se planteaba el tema del racismo en un tribunal norteamericano. 12 hombres en pugna. Sí, señora. Entonces yo decía, ¿cómo extrapolo eso aquí que en donde la efervescencia popular en la Argentina es tan de ida y de vuelta? ¿Cuál es su visión como especialista en derecho? Por un lado hay que tener en cuenta que estos jurados van a tener que estar aislados, se pueden decir, no pueden tener influencia de los medios de comunicación, es decir, que una vez que han sido asignados, deberían comportarse con objetividad. Está bien, pero en Estados Unidos te metían en un hotel, acá no te meten en un hotel. No, acá en determinados casos hay un artículo en este proyecto de ley que señala que se puede proponer el aislamiento cuando esté una carga de la opinión pública muy efervescente. Porque son casos resonantes, por ejemplo los crímenes. Yo decía los crímenes, estos que tienen una carga emotiva extraordinaria. Sobre todo los pasionales y los femicidios, que hoy por hoy son causas que generan mucha repercusión y mucha sensibilidad social. ¿Y cómo se hace? ¿Es un riesgo del sistema? Y yo creo que es un riesgo y creo que como sociedad debemos madurar. En el sistema anglosajón, que es el que conocemos todos por las películas, está instaurado desde que ellos tienen constitución, desde el año 1700. Ellos han evolucionado y desarrollado como sociedad a través del juicio con jurados, lo tienen incorporado. Nosotros lo tenemos en la Constitución desde 1853 y todavía no se implementa. Entonces, como sociedad, a partir de ahora, en las escuelas, en las facultades de Derecho, como sociedad, como ciudadano común, yo estimo que con el tiempo vamos a ir madurando para ir comprendiendo de qué se trata esto. Doctora, a ver, hagámoslo bien gráfico. Yo atiendo una verdulería en casa, un día viene el cartero, me llega una carta y me dice, señor, usted ha sido convocado por el juzgado tal, se debe presentar a tal hora, me imagino, en tal dirección, con su documento de identidad, de modo tal de acreditar identidad, me presento. Y me dicen, señor, usted ha sido preseleccionado como jurado. ¿Funciona así, más o menos? Más o menos va a funcionar así, Fernando. Entonces yo me presento y digo, sí, yo soy Fernando Hidalgo, señor, perfecto. Pero tengo la verdulería, si no la atiendo yo, mi mujer es empleada de una empresa
X. Y si no la atiendo, mis hijos se mueren de hambre. Tal cual. ¿Cómo arreglamos esto? Está previsto. Si bien es una carga pública, a las personas que trabajan en forma independiente, incluso a las personas desempleadas, se ha previsto una retribución. Supongo que eso se determinará cuando se reglamente la ley, pero sí está previsto. No así con las personas que son empleadas. O sea, ¿sí? cualquiera de nosotros no estamos exentos como periodistas de integrar un jurado, ¿verdad? No. Al menos es lo que conocemos de la ley. ¿Quién me lo va a pagar? ¿Canal 9 me paga el sueldo mientras nosotros no estemos aquí? Sí, pero a Canal 9 se le va a hacer una retribución por esa ausencia que va a tener el empleado durante el juicio por jurado. Eso es un punto. El otro punto, un caso se extiende 30 jornadas, 40 jornadas. Estamos hablando de casos muy pesados, como se dice en la jerga jurídica. Son 30 o 40 jornadas donde el jurado tiene que decir presente. Sí, va a tener que estar presente. De todas maneras, la ley establece un criterio de plazo razonable que lo fijará el juez en atención a la causa, porque también nosotros necesitamos que haya unanimidad, y estamos hablando de 12 personas que provienen de orígenes diferentes, que tienen orígenes diferentes y que se tienen que poner de acuerdo sobre un veredicto de culpabilidad o no, o sobre si un hecho se encuentra aprobado o no. Bien, usted ha metido justo la palabra. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en donde los números difieren respecto de la cantidad de personas que entienden que un individuo que está acusado de un delito es hallado culpable, aquí en la provincia de Mendoza y en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial, y a diferencia de lo que planteaba la senadora Anabel Fernández Agasti, el gobierno determinó que fuese unánime la decisión. Es decir, si alguno de los dos integrantes del jurado entiende que la persona que está sentado en el banquillo de los acusados no debe ser considerado culpable, no es culpable del delito. ¿Esto es así, lineal? ¿O el juez ahí interviene desde su pleno conocimiento? No, no es así. La ley requiere unanimidad tanto para la culpabilidad como para la no culpabilidad. Si no hay unanimidad dentro del plazo razonable establecido, el juez disolverá ese jurado, llamará a un nuevo jurado, se realizará un nuevo juicio, que nuevamente estos jurados van a tener que deliberar y determinar por unanimidad o no. Todo esto si el acusador sostiene su acusación. Ajá. Si no, el juez deberá absolver. Ah, bueno, es un poquito más complicado de lo que... Sí, es más complejo. Es más complejo. La última, doctora. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿40, 50 casos al año se podrían llegar a determinar juicio por jurado en Mendoza? Dos preguntas en una. La verdad, habría que ver cómo lo implementan. Realmente la justicia en este momento tiene una falencia y hay un sistema de reorganización con la ley 9040 para empezar a suplir los temas de los jueces y que no hagan ausencias. Y eso a la hora de poder resolver los casos... La oralidad de las audiencias y demás cuestiones. Y demás cuestiones. A la hora de resolver los casos, todo esto también influye. Además de las complejidades de las causas, habrá que ver cómo se instrumenta, porque tengamos en cuenta que la ley siempre requiere una reglamentación por los pormenores que quedan abiertos, que es lógico y que ocurre en toda ley. Doctora, bien, no le hago esa pregunta que es difícil de cuantificar. Y en Buenos Aires, ¿cuál es su visión, la visión de sus colegas respecto de un poder judicial provincial que ya estableció y avanza en el juicio por jurados? ¿Se ha avanzado? ¿Hay otra visión de la justicia? ¿Se accede a condenas más rápidamente? De todas maneras, tengamos en cuenta que esto es muy nuevo a nivel provincial, pero he escuchado opiniones bastante favorables, siempre teniendo en cuenta esto que hablábamos, que es necesaria una madurez de la población en general, ¿no es cierto? Pero han habido opiniones bastante favorables y una estadística aproximada es que en todos los juicios por jurado aproximadamente el 80% ha sido considerado culpable. O sea, y acá, por lo tanto, ese 20% que ha quedado inocente, creo que la población lo debería considerar así porque ha sido juzgado por pares. Es decir, que sos bien culpable o sos bien inocente. Yo creo que así le va a entender la sociedad. Doctora, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. No, por favor. Seguramente volveremos a tomar contacto en el futuro. Es un tema que, insisto, nos compromete a todos como ciudadanos, y aquí hay que asumir esa condición, precisamente. Gracias, doctora. No, por muy favor. amable.